Buenas tardes, soy Ana Echegaray y formo parte del equipo a cargo de estas jornadas Aprender con Europa. Esta es la quinta jornada del ciclo de webinarios que estamos organizando con el fin de aprender sobre la gestión del desarrollo económico que aplica la Unión Europea. Vamos a escuchar acerca de la ciencia y la tecnología para la competitividad empresarial y el empleo en una región. En el cuarto webinar, que fue el anterior, presentamos los programas europeos para vincular a las universidades y centros de ciencia y tecnología con las empresas. Son programas globales que se gestionan desde la capital de la Unión Europea en Bruselas. Pero la acción se realiza en las regiones. Las regiones equivalen a nuestras provincias. Los aprendizajes que quisiéramos extraer de este quinto webinar son: ¿cómo hacer para tener más y mejores empresas vinculadas a las universidades y a los centros de ciencia y tecnología locales? ¿Cómo ganar competitividad y más empleo, juntando las capacidades técnicas de empresas y de universidades de las diferentes regiones o provincias? Van a exponer hoy los responsables de una región de Francia, Pirineo-Mediterráneo, que limita con las regiones españolas de Aragón y Cataluña. Quiero agradecer en primer lugar a los expositores que hoy van a compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. También quiero agradecer a todos los presentes y a los que nos siguen en forma sincrónica, que vienen siguiendo este ciclo, que ya estamos en la quinta reunión. También agradecer a más de 30 instituciones argentinas que están adheridas a este ciclo y que están apoyando las jornadas. Agradecer a las instituciones europeas como EURADA, Foro ADR, INFIDE, ISMERI y a los amigos de la Comisión Europea. Hoy nos acompañan destacados expositores de la región Pirineo-Mediterráneo. Voy a comentar cómo se van a realizar las presentaciones. Esta es una jornada en la que hoy contamos con intérpretes, que van a estar realizando una traducción simultánea de cada una de las exposiciones, por lo que van a sentir un pequeño desfasaje entre la imagen y el sonido de la traducción. Como en los encuentros anteriores, se pueden ir escribiendo preguntas en el chat de los canales de YouTube durante las presentaciones, y al final se les dará la oportunidad a los expositores para que puedan responderlas. Voy a presentar entonces a los expositores de hoy. Si bien estaba prevista la participación de Hélène Bilbao, por problemas de agenda, finalmente está con nosotros Leslie Perper, también de la Agencia de Desarrollo Económico de la región Pirineo-Mediterráneo. Leslie, después de 4 años en Business France, la Agencia Nacional del Desarrollo Económico en Chicago, Madrid y París, y 2 años en una startup de innovación en Marsella, Leslie es encargada de proyecto en la Agencia de Desarrollo de la región Pirineo-Mediterráneo Invest en Perpiñán. Leslie realizará una introducción general y luego van a hacer exposiciones Jérôme Boissier, que es profesor de biología en la Universidad de Perpiñán, y miembro del laboratorio Interacción Anfitrión Patógeno Ambiente. Es epidemiólogo, especializado en la transmisión de enfermedades infecciosas en los países del sur, tanto en África como en Sudamérica. Trabajó 18 meses en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Es experto de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Alimentación, el Ambiente y el Trabajo de Francia y de la Organización Mundial de la Salud. Hace 4 años cofundó la sociedad Paradep, startup especializada en el desarrollo de diagnósticos rápidos para rastrear las enfermedades infecciosas en los países del sur. Actualmente es vicepresidente a cargo de evaluación de investigación y emprendedorismo en la Universidad de Perpiñán. También está Didier Ocel, es profesor de matemática aplicada en la Universidad de Perpiñán y miembro del laboratorio de investigaciones PROMES, que es reconocido como unidad de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Es director desde hace 7 años de la Escuela Doctoral de Ciencias de la Universidad de Perpiñán y vicepresidente a cargo de las Relaciones Internacionales desde hace 6 años. Ha desarrollado muchas colaboraciones con universidades en América del Sur y el Caribe, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Perú. Su ámbito de investigación gira sobre la optimización matemática con un fuerte foco en la gestión de la energía. Y finalmente, Laurent Denet, director del Instituto Mediterráneo de Estudios e Investigación Informática y Robótica, IMERIR.
Graduado en la ENSEA. La ENSEA es la Escuela Nacional Superior de Electrónica y sus aplicaciones, exdirector de proyectos informáticos en la Cámara de Comercio e Industria de Versalles, el Instituto Mediterráneo de Estudios e Investigación en Informática y Robótica se ubica en el campus de formación del Centro de Ciberseguridad Industrial de la región Pirineo Oriental. Este instituto catalán, especializado en informática y robótica, desde su creación en 1981, forma 200 estudiantes y aprendices por año. El IMERIR está financiado por 400 empresas asociadas. Bueno, gracias nuevamente a los expositores y ahora vamos a escucharlos. Muchas gracias, Leslie. Si querés, cuando quieras, podés compartir con nosotros pantalla y empezar tu introducción y tu presentación. Très bien, merci. Muchas gracias. Donc, bonjour à tous et surtout, Buenos avant tout, días a merci beaucoup todos. à Eurada de Y nous ante todo, donner muchas la gracias parole a et de nous Eurada donner por aussi la darnos chance la en fait de nous palabra y exprimer la posibilidad de avec l'Amérique expresarnos latine et l'Argentine. con Donc c'est América vraiment Latina y une Argentina. opportunité pour créer Es cette una passerelle oportunidad internationale. para crear Donc esta aujourd'hui, je especie prends de la parole parce que pasillo nous avons internacional. organisé Y avec les hoy acteurs ici tomo la des palabra Pyrénées porque orientales organizamos con los cette actores de conférence. Pirineos Donc moi, je travaille à l'agence Pyrénées Orientales esta Méditerranée conferencia. Invest, Yo qui est trabajo en une la agence de agencia développement Pyrénées économique qui a été Méditerranée, créée en agencia de 2013. desarrollo C'est un económico groupement creada en d'intérêt 2013. public. Es On a una 4 agrupación de missions en interés fait público con qui 4 sont misiones en importantes, particular dont la importantes. première en fait, c'est de La vraiment primera créer es crear une passerelle en fait verdaderamente entre le public et le secteur privé. Et camino entre justement, el un de nos público liens y et de el nos missions, sector c'est de privado. Y rassembler en una de fait nuestras et de misiones faire une es passerelle en fait justamente entre les entreprises reunir a las et empresas les universités, les y écoles las qui sont sur le universidades y territoire. las escuelas On que a están en el d'autres missions territorio. effectivement qui Hay sont otras le misiones marketing efectivamente territorial, como la el marketing prospection, emmener les territorial, la entreprises qui sont prospección, ici sur le territoire llevar à a las empresas que están l'international. en el Voilà, territorio de al área façon internacional globale, développer le y territoire de et modo développer global l'économie. desarrollar el territorio y la economía. Donc, pour vous présenter rapidement Para le territoire, presentarles rápidamente el bienvenue à Perpignan. territorio, Donc, vous êtes estoy dans les en Pyrénées-Orientales. estamos Il y en a Pirineos 479 Orientales, 000 hay habitants. 479 Donc, un de 000 nos atouts ici, habitantes, c'est qu'on a une y position uno de géostratégique. nuestros Donc, on est puntos vraiment au fuertes es que carrefour. tenemos On est una très proche de posición Barcelone et on geoestratégica, est estamos entre muy cerca de Montpellier et Toulouse. Barcelona, Donc, estamos c'est entre un avantage Montpellier y Toulouse, géostratégique o sea que certain, es una surtout quand on va ventaja attirer les entreprises geoestratégica pour verdadera, sobre qu'elles todo con la s'implantent idea de ici. atraer empresas para que se Il y a une très implanten forte aquí. qualité de vie Hay aussi, qui una plaise aux importante entreprises calidad qui de viennent vida s'implanter que les ici gusta et a aux las étudiants empresas qui que peuvent vienen a implantarse étudier aquí y ici. así como a los estudiantes que vienen a estudiar a la C'est une región. région avec Es un pôle una économique zona majeur, con un effectivement. polo económico On a des grands importante, domaines qui se démarquent, comme efectivamente. Hay l'énergie, la varios logistique, ámbitos que le nautisme, le se tourisme, destacan como la el viticulture aussi, et turismo, la actividad l'agroalimentaire. náutica, la logística, la Dans les energía, Pyrénées-Orientales lo sont implantées agroalimentario. 92 000 Hay entreprises 92.000 et on empresas a qui se démarquent y 9 que associations además se d'entreprises qui reúnen viennent en 9 animer le asociaciones territoire. empresariales que Et voilà cette animan force este économique. territorio y le dan su Donc fuerza mes collègues vous le económica. présenteront plus Mis tard, mais colegas ya effectivement, lo van il a y a un gros presentar pool después, pero d'étudiants qui sont efectivamente hay un ici, gran avec pool de 13 000 estudiantes étudiants, aquí, 3 con 13.000 IUT, 7 estudiantes, facultés. 3 Voilà, on vous unidades, 7 présentera les chiffres facultades. clés un petit peu Le plus vamos tard. luego a Et dar des las grandes cifras écoles. Me clave. gustaría, Oui. Leslie, tenemos un problema Leslie, técnico que está saliendo il y a en los un canales problème en francés. Un technique. minuto que están solucionándolo. Une seconde Entonces, d'attente. porque no se está escuchando a la traductora. Así que n'entend pas vamos, la traducción. me están escribiendo ahora para resolver el problema técnico. On va résoudre le Un problème segundo. technique. Vamos a ver cómo se está resolviendo. Así que, mira, te agradezco, la verdad es que vamos rapidísimo. Vamos a ver si podemos ir un poco más lento para la traducción. Y vamos a ver cómo solucionamos en qué canal está saliendo la traducción. Sale todo en francés, sí, se escucha perfecto. Pero queremos ver cómo solucionar el tema de que salga en español. Ahí me van a avisar. D'accord. Un minuto solamente.
Pero bueno, muy Oui, interesante todo lo que c'est están très contando intéressant, de la c'est región que y está muy bueno tener vous un expliquez de la diagnóstico de cómo région et es c'est idéal y d'avoir un realmente diagnostic cómo está compuesta, ¿no? et de savoir Así que comment en este momento, a ver, les choses sont composées. claro, el español sale perfecto en el Zoom, pero tenemos un tema en el YouTube. Vamos a Le probar problème est sur le canal un YouTube poquito parce que le más, Zoom, il y a les que deux los langues técnicos très me bien. están comentando por aquí. Les techniciens me demandent d'attendre encore. Sí, ahí me están. No sé si lo podemos solucionar. Bueno, continuemos, a ver si Donc, parece que allons-y. se está solucionando. On va Continuemos, vamos continuer. probando a ver cómo se escucha. Gracias, Leslie. Perdón por Merci la Leslie, interrupción. je demande des excuses de l'interruption. Non, non, avec plaisir. Donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il y Para a un nada, fort bueno, lo pool que quería d'étudiants decir et il entonces y a un es que fort hay un pouvoir gran pool de économique. Et donc, estudiantes con grâce aux un gran intervenants de ce poder soir, vous allez económico, découvrir un entonces peu comment ces ustedes deux univers, descubrirán en fait, hoy font le cómo lien. estos dos Donc, universos se sans plus vinculan. tarder, je vais laisser la Y parole entonces, sin más à demora, le Monsieur voy Laurent a Denet, pasar la palabra voilà, qui est a le Laurent directeur Denet, d'Imerir, es el qui va nous director présenter sa de thématique. INERER, que les va a presentar su temática. Les slides, juste bouger. Super. Bien, bonjour à Buenos toutes et à días tous. a todos y Donc, a comme todas. on vous l'a mentionné, Como je ya m'appelle Laurent les Denet, dije yo, je me suis llamo le Laurent directeur de Denet, yo soy el l'IMERIR, director del qui est IMERIR, l'Institut que es el méditerranéen Instituto d'études et de Mediterráneo de recherche en Estudios informatique et y de robotique. Investigación en C'est une Informática y école qui existe Robótica. depuis 40 Es ans una et escuela qui que existe hace a, ya 40 años, on va dire, deux particularités. La que tiene première, dos c'est d'être particularidades. une des La premières primera écoles en es que es France una de las primeras à escuelas avoir en Francia que abordé le sujet de la robotique. ha Il y a abordado la 40 ans, la temática de la robotique robótica. Hace n'était 40 pas años aussi la connue, voire robótica aussi no era tan déployée qu'aujourd'hui. conocida ni Et tenía puis la tanta deuxième amplitud como hoy. particularité, Y la c'est segunda que les particularidad formations que nous es que proposons las aux jeunes se formaciones que les réalisent proponemos en a los jóvenes alternance. se Alors, realizan en l'alternance, c'est une alternancia. La spécificité alternancia es una de la especificidad France, mais aussi de de l'Allemagne Francia, et pero d'autres también de pays, c'est-à-dire Alemania y de que otros les países. jeunes sont Es moitié du decir, que temps à los l'école jóvenes la mitad et del moitié tiempo du están temps en en la escuela entreprise. y la mitad C'est ce del qu'on tiempo en appelle empresas. l'alternance ou A esto se l'apprentissage. llama alternancia o Comme aprendizaje. je vous l'ai dit, depuis 40 Como les ans, he on dicho, desde travaille hace sur le 40 monde de la años estamos robotique. Alors, il y a trabajando en 40 el ans, mundo de la c'était robótica. plutôt la Hace robotique 40 industrielle años era qu'on la robótica abordait. industrial, sobre todo, Aujourd'hui, y on hoy voit arriver vemos ce qu'on que appelle la robotique collaborative, está avec apareciendo lo que se llama toutes les robótica technologies qui vont colaborativa con todas derrière. las On tecnologías parle aussi que la d'industrie acompañan. du futur También se habla ou de la industrie industria del 4.0. futuro o de la Et industria puis, 4.0. au-delà de cette Y robotique de más allá service, de esta il y a robótica de toutes les servicio, technologies hay numériques qui commencent también todo lo que es la tecnología à digital s'interconnecter que se está avec les robots, à savoir interconectando con los l'intelligence robots, o sea, artificielle, la inteligencia la réalité artificial, augmentée, la la realidad réalité virtuelle, aumentada, la realidad la virtual, cybersécurité, la parce que les ciberseguridad, robots ont besoin porque los aussi robots d'être sécurisés. necesitan Et también voilà un peu le tener una périmètre seguridad. aujourd'hui que l'on Este couvre es más o menos avec les el formations ámbito que de abarcamos l'école. con las Alors, formaciones que ofrece ça, la c'était escuela. la présentation, Esto on va en dire, cuanto a la résumée de l'école. presentación Moi, je vais vous resumida de lo que es parler la escuela. Y d'innovation voy a hablar ahora en de deux temps. La innovación première, en dos tiempos. c'est notre laboratoire Primero de vamos a hablar de fabrication, nuestro connu laboratorio de sous le nom de fabricación, FabLab, conocido bajo el nombre de pour vous FabLab, expliquer comment il y para fonctionne et explicarles comment on cómo interagit funciona avec y les cómo élèves et avec les interactuamos entreprises. con los Et alumnos puis y las après, empresas. je vous Y présenterai luego les différentes les voy a formations presentar que nous las proposons distintas en formaciones alternance que ofrecemos en pour alternancia les élèves et para évidemment los pour les alumnos entreprises y qui evidentemente les también accueillent. para las empresas que los Avant reciben. de démarrer sur le Fab Lab, Antes de le arrancar con el laboratoire de FabLab, el fabrication, quelques laboratorio de chiffres. fabricación, On algunas a cifras. depuis 40 ans développé Desde un hace réseau 40 d'anciens. años hemos Ça, c'est une desarrollado una spécificité red aussi de de beaucoup exalumnos, que es d'écoles. una L'UPVD, especificidad de l'Université de muchas Perpignan, escuelas. a La également Universidad son de réseau Perpignan d'anciens. también L'IDEM tiene a su red de également son réseau exalumnos, d'anciens. el IDEM C'est también. quelque chose d'important dans Es les écoles, ce qui nous algo permet de garder le importante en lien las escuelas avec les anciens et puis même de trouver parfois mantener des este projets vínculo con los ou des exalumnos y a veces intervenants. también encontrar On a, il proyectos faudrait o brancher que le- participen también ellos. On a un très bon taux de Hay diplôme, enfin, de un réussite, muy puisque buen quand les jeunes porcentaje de éxito, rentrent porque à cuando l'IMERIR, à los jóvenes entran al IMERIR, 95%,
ils El arrivent à aller jusqu'au bout de la 95% formation, ce qui est quand llega hasta même el final un de chiffre sus intéressant. Et estudios, lo enfin, cual es una cifra muy un élément à interesante. retenir, Y c'est en qu'au definitiva bout de también 3 un mois elemento que hay que après le recordar es que diplôme, luego de ils 3 sont tous meses positionnés después de en tener su entreprise. Ça, título, c'est un point todos están important. ya colocados en empresas. L'apprentissage, c'est Esto un es algo muy vecteur importante. El d'employabilité et aprendizaje es d'emploi un vector de qui est plus empleabilidad y qui est plus à empleo montrer aujourd'hui, je que pense. es lo que mejor Alors, podemos mostrar hoy, creo. le Fab Lab, El si Fab Lab, j'arrive à entonces. A faire ver. bouger le slide. Voilà. Bueno, Donc, aquí está. comme je vous le disais, Como les ya les universités ont des decía, las laboratoires de recherche universidades tienen et nous, laboratorios de investigación étant un y institut nosotros technologique, somos on a un un laboratoire instituto de fabrication tecnológico y tenemos un où, laboratorio de en fait, on fabricación retrouve tout un tas donde d'outils encontramos qui una nous cantidad de permettent de faire herramientas que nos du permiten prototypage, hacer de la fabrication prototipado, numérique et tout hacer un tas fabricación de digital projets y en lien una avec serie de les cours, proyectos puisque ce laboratoire est relacionados utilisé par con les élèves de los l'IMERI, de estudios. Es un l'école, laboratorio que es et utilizado por également ce los alumnos laboratoire de la est escuela, pero utilisé también par des es entreprises du utilizado département por quand ils veulent las faire du empresas del prototypage, quand ils departamento veulent cuando faire quieren hacer de l'innovation. prototipos, On met cuando ce quieren hacer laboratoire à innovación. disposition Entonces des ponemos entreprises. a disposición de las Aujourd'hui, empresas este laboratorio. le taux Hoy, d'utilisation du laboratoire, la c'est tasa de utilización del 80% laboratorio es utilisation par del les élèves de l'IMERI pour les 80% por cours, parte les de los TP alumnos del et MERIL tous les para projets los qu'on peut cursos, los avoir trabajos avec les prácticos, todos los élèves, proyectos et que se pueden 20% organizar con los alumnos, d'utilisation par y des entreprises. Je vous 20% citerai lo quelques projets utilizan qu'on las a empresas. Les voy a eu mencionar à algunos réaliser, proyectos que un tuvimos que projet même hacer, avec l'université de incluso un Perpignan. proyecto con la Donc Universidad de c'est quelque chose de Perpignan. vraiment O sea intéressant pour que nous. esto es algo On a muy vraiment interesante para dissocié nosotros. les salles de Hemos cours et disociado les salles verdaderamente de las travaux aulas y las préparatoires. salas de Alors trabajos ce de laboratoire, preparación. vous l'avez vu, il est constitué El évidemment de tous laboratorio, les como ven, outils está constituido liés à la por fabrication todas las numérique, herramientas que tienen que ver con la imprimante fabricación 3D, digital, espace impresoras électronique, 3D, espacios tout ce qui est electrónicos, CNC, de todo lo que es découpe laser, bref, CNC, tous les outils pour faire de la cortadoras fabrication láser, numérique. todas Et las puis, herramientas para hacer une fabricación digital. particularité, on doit être un Y des hay rares una laboratoires de particularidad, debemos ser fabrication uno à de los avoir pocos un laboratorios de espace fabricación dédié que tienen à la un espacio robotique en général, consagrado a puisqu'on la a robótica en des general, robots de ya que différentes tenemos marques. Alors, je robots vous de ai diferentes mis les marques marcas. Stobli que vous Les devez puse aquí probablement algunas connaître, marcas. qui est une marque Stoblik tal vez française. conozcan, es una marca C'est la seule marque francesa, française d'ailleurs es qui la existe única en marca robots industriels. francesa en realidad que hay de KUKA, robots des cobots industriales, également avec l'Universal KUKA, Robot. Et puis, Universal nous Robot travaillons con aussi Cobot, beaucoup sur tous y les también systèmes trabajamos mucho d'automatisation. sobre los sistemas de Actuellement, on travaille automatización. avec Actualmente deux estamos partenaires, trabajando con Schneider dos et BR socios, Automation, Schneider y qui BR font partie des leaders. Automation, Ce pas les leaders, que mais ils font son, partie des no leaders son los líderes, pero son de de los mejores l'automatisation et de de la l'automatisme. Et automatización puis y del évidemment, on automatismo. retrouve ce Y que je vous disais tout à evidentemente l'heure, también lo que yo les des decía outils de pour faire de la herramientas réalité augmentée, para pour faire de hacer la réalité realidad virtuelle. aumentada, para hacer On a des realidad robots virtual. humanoïdes qu'on Hay essaye de robots programmer humanoides, avec un tratamos peu de d'intelligence programar con un dedans. Et poco de puis, inteligencia évidemment, y tout un tas de evidentemente composants qui vont también nous una permettre de serie de travailler sur ce componentes qu'on que nos appelle permitirán l'IoT, que vous trabajar connaissez en aussi, lo l'Internet que des se objets, llama où el là, Internet on se de las rapproche cosas. des Y technologies allí liées à la nos robotique, estamos c'est-à-dire acercando la ya a la mécanique, tecnología l'électronique vinculada con la robótica, et la l'informatique. mecánica, la Voilà pour electrónica y la le Fab informática. Lab Esto entonces en cuanto al Fab Lab et ses outils et y matériels. a sus Concernant herramientas y materiales. Y ahora les con quelques projets respecto qui ont déjà a été algunos réalisés, alors proyectos que on le ya voit sur se la han gauche, realizado, bueno, lo on travaille vemos. beaucoup Hacia sur la des izquierda, robots por ejemplo, mobiles. estamos trabajando Il y a mucho beaucoup con robots d'entreprises qui nous móviles. demandent de Hay faire de muchas la empresas que robotique nos mobile, alors solicitan hacer aussi bien dans le robótica domaine de móvil, la tanto restauration, en el dans le campo domaine de de la l'agriculture. restauración On le como voit en el sur de la la première agricultura. image. En la primera On imagen voit un robot avec des roues vemos un robot assez con imposant. C'est un ruedas robot qui vient bastante faire importantes. Es un robot du que grattage de sol, un robot hace pour un les raspado del maraîchers. Et puis en suelo dessous, on a un robot y luego hay qui est un déployé sur les robot serres pour se peindre les serres en utiliza blanc, para de façon à avoir pintar comment dire, une de empreinte blanco thermique sur les serres beaucoup moins marcas importante que si on laissait la térmicas surface en plastique. Donc la cercos que robotique si mobile, fuera en la superficie c'est de un plástico. sujet O sea qui que nous la est souvent robótica demandé. móvil es algo que nos On a piden con beaucoup de projets. On a une frecuencia. tondeuse aussi. Hay On a muchos essayé proyectos. de travailler sur un Hemos robot tondeuse. tratado de Je vous disais qu'on trabajar travaillait aussi avec des partenaires comme también l'université, con
on a socio travaillé en como la partenariat avec universidad. Hemos les trabajado chercheurs junto sur con un projet investigadores qui s'appelle sobre un proyecto que se Albera llama Pature, qui consiste Albera à équiper, Patrio, alors que attention, es c'est equipar, a à ver, équiper les vaches des equipar Albères. Les Albères, c'est las vacas de la zona de toute une Albert, série de que montagnes dans les es una Pyrénées-Orientales, zona de colliers montañosa en los émetteurs, de Pirineos façon à orientales, de géolocaliser les vaches. collarines Et la emisores para particularité poder de ces colliers geolocalizar las émetteurs, c'est qu'ils ne vacas. sont pas Y la basés particularidad sur de une estos technologie collarines classique emisores es que no se basan en una GSM, 3G, tecnología 4G ou 5G, clásica 3G, mais 4G, c'est qu'ils 5G, utilisent ces GSM, sino colliers que la utilizan technologie estos LoRa collarines pour la simple et bonne una raison tecnología que LoRa por la dans les simple Albères, razón es que en la zona esta de toute une série de Albert, montagnes, esta zona la 3G, 4G montañosa, ne passe pas. el Donc 3G y on est obligé 4G d'équiper no pasa. Entonces les nos vaches vimos obligados a equipar a colliers estas vacas sur les con technologies collarines LoRa, con qui est une tecnología technologie très LoRa, intéressante que es una puisque c'est de la tecnología basse muy fréquence et interesante ça porque es consomme de très baja peu d'énergie frecuencia y et ça consume permet, muy poca avec un energía, collier que l'on permitiendo met con un sur la vache, collarín on que peut se le voir pone sur a la l'image, vaca, lo podemos d'avoir ver en la imagen, quasiment une tener una géolocalisation pendant 3 ans sans geolocalización avoir durante à 3 changer le collier. años sin Ça, c'est tener très que intéressant. cambiar ese collarín. Et Es puis on muy peut y mettre d'autres interesante. choses, hein. On pourrait Y además y se mettre pueden des agregar otras capteurs cosas, se de pueden poner température, sensores de d'humidité temperatura, pour de voir où se trouve la humedad, vache para ver et dónde está la voir vaca, por comment elle ejemplo, se y déplace, puisque la vache ver des cómo Albères, se c'est une desplaza, race porque las vacas de esta qui zona de commence à las revenir sur le Albert devant de la es scène. una raza que está Nous avons tomando également un autre projet importancia. sur lequel nous Hay otro travaillons, c'est le proyecto projet sobre el cual estamos 4CAR. C'est un trabajando, que es projet, el proyecto CATCAR. Es comment dire, un avec proyecto l'Union con européenne, la avec Unión l'Espagne, Europea, con et qui España, consiste à travailler y sur toutes les consiste données en que trabajar les sobre historiens todos ont réunies sur la los Catalogne, datos que aussi los bien côté historiadores Espagne han que côté reunido France. sobre Et Cataluña, toutes ces tanto del lado données español que como les del francés, historiens y todos ont estos pu datos que los collecter, on doit les historiadores pudieron retranscrire reunir, hay que dans un format un peu retranscribirlos ludique, en un formato soit un poco avec de la réalité lúdico, augmentée, soit avec ya sea con des jeux realidad de rôle, aumentada, soit como avec des con juegos robots. de rol L'idée, o c'est con de robots, transmettre con la idea de ces transmitir données, non plus sous forme estos papier, mais sous datos, forme ya no en forma de interactive, papel, numérique sino et en ludique. forma Donc c'est un digital travail y qui se fait lúdica. depuis un an Este es un au trabajo que se está haciendo laboratoire desde hace un año de en fabrication de l'Imerir los et en laboratorios de partenariat avec fabricación del Imerir asociados le projet 4CAR. al proyecto CATCAR. Au niveau des formations, je vous ai parlé En que cuanto a c'était las important formaciones, bueno, les cette dije que approche-là, era puisque ce importante sont des este formations enfoque, qui se déroulent à porque l'école, mais son aussi estudios que en se hacen en la entreprise. escuela, pero también en Aujourd'hui, la nous avons empresa. Hoy trois cycles de tenemos formation. Nous avons 3 un ciclos bac de plus 2, formación. Tenemos uno que es qui de est une bachillerato más formation 2 años, qui que consiste à es former des una jeunes sur toutes formación les notions para los informatiques jóvenes qu'on appelle sobre codeurs et nociones toutes les notions informáticas, maker, fabrication codificadores y numérique. todas las C'est une formation qui accueille nociones maker de une fabricación trentaine digital. d'élèves tous Hay les ans unos pour chaque 30 promotion. alumnos todos los años Et para cada évidemment, chaque promoción élève de este estudio. Y est en cada entreprise alumno, por la moitié supuesto, du temps está la mitad del du tiempo cycle de en la una formation. empresa. Nous avons également, También en tenemos partenariat avec une autre université qui est asociados le con CNAM, otra une universidad licence informatique una spécialité licenciatura en robotique de informática en prototypage, où especialidad là encore une fois, nous robótica formons de les jeunes prototipos. sur Y les aquí technologies también de formamos a l'informatique, mais jóvenes aussi en sur las les technologies tecnologías de la informáticas robotique de y también prototypage, en cuanto a la ROS pour ceux qui robótica connaissent. de prototipado. Et ROS ces para jeunes sont quienes conocen. également Estos jóvenes moitié du temps à l'école et están moitié du también la temps en mitad del tiempo en la entreprise, ce escuela qui y la permet mitad pour en una certaines empresa, lo que entreprises permite de para faire de algunas l'innovation empresas avec hacer des innovación apprentis de l'école. Et junto a enfin, los on a la aprendices de la formation escuela. historique Y de l'école, finalmente le bac está plus 5, la formación histórica de esta escuela manager de de systèmes bachillerato más informatiques et 5 años robotiques, qui se de décline avec 4 options. gerente de Une sistemas option informáticos y sur la robotique robóticos d'innovation, con où 4 là, opciones. Uno que es on la va robótica retrouver de des projets qui sont innovación, réalisés donde au Fab Lab. encontraremos proyectos Une realizados en el option Fab Lab. autour de la Una opción cybersécurité des relacionada con la industries connectées, puisque, ciberseguridad de comme las je vous le disais industrias tout à l'heure, conectadas, porque como il est recién important decía, de es sécuriser importante l'informatique, mais aussi les que haya una robots, les seguridad voitures informática y et tous también les una objets seguridad de los connectés qu'on robots, peut de los développer vehículos aujourd'hui. y todos los Une objetos option conectados que se encuentran sur hoy. Y también hay l'Internet una des opción objets, sobre puisque Internet on de voit las que cosas,
la porque vemos robotique et que l'Internet la des objets, c'est robótica y des el Internet technologies de qui las sont assez cosas son similaires. tecnologías Et muy enfin, similares. une Y option, finalmente toujours hay bac una plus 5, opción, de siempre manager de el systèmes bachillerato más informatiques et 5 años, robotiques de gerente de sur sistemas l'intelligence informáticas y artificielle, robóticas puisque sobre inteligencia les robots artificial, ont besoin de porque ce los côté robots smart necesitan pour este arriver à faire des aspecto choses un smart peu plus para poder llegar a hacer classiques qu'un cosas simple un robot poco automate. más clásicamente Voilà que un pour les simple robot formations. J'ai autómata. essayé de Esto faire en cuanto a court los estudios que pour ofrecemos. garder du Traté de temps sintetizar para pour mes tener algún collègues de tiempo l'Université de Perpignan. para Et mis puis colegas de la après, Universidad si de vous avez des Perpignan. questions, Y évidemment, luego, si hay passez preguntas, à la por séance supuesto, de questions. tener Merci. tiempo para ello. Muchas gracias. Ah. Je vous laisse la place. On va peut-être les faire à la fin. Muchas gracias, Laurent. Merci, Laurent. Bonjour à tous. Nous Buenos allons faire días a cette todos. petite présentation à deux voix Haremos esta breve avec presentación de a dos mon collègue. con mi colega. Moi, j'ai plutôt une connotation entrepreneuriat et création Yo tengo una d'entreprises, transfert de connotación de technologie creación de empresas, l'université empresariado y vers la le monde de universidad, l'entreprise. de la universidad Mon hacia el collègue mundo est de la plus dans les relations empresa. Y mi internationales. colega Donc, tiene que voilà. ver más con las relaciones Donc, internacionales. rapidement, l'Université de Entonces, Perpignan via rápidamente, la Domitia, Universidad de une Perpignan petite carte via d'identité de Domitia notre établissement. es una especie de C'est, presentación on aquí de considère, nuestro on s'en establecimiento. vante même, Con- de dire nos, qu'on est nos une hemos- université nos gusta decir que somos una à universidad taille humaine. À taille humaine, ça veut dire de que tamaño humano, o sea on est que face aussi à des grosses universités en région, no es comme una gran Montpellier ou universidad de la Toulouse. región como puede ser On a Montpellier une o université Toulouse. qui est flexible. Tenemos una universidad Sa caractéristique, c'est qu'elle flexible. est très Su pluridisciplinaire, puisqu'on va característica es que es retrouver muy toutes les pluridisciplinaria disciplines porque comme les lettres, les langues, están todas las les sciences disciplinas humaines como et letras, sociales, lenguas, le ciencias droit, humanas y l'économie, les sociales, sciences de la derecho, vie, les sciences de la economía, terre. ciencias de la vida, En fait, à ciencias de la Perpignan, on tierra. enseigne toutes les En disciplines, sauf Perpignan les se disciplines enseñan de santé, todas las en fait. disciplinas, Médecine, salvo las pharmacie. relacionadas con la On salud, n'a pas ce type medicina, de farmacia. formation. No hay esta De fait, de formación. notre taille humaine, on est très Nuestra engagé dans les dimensión transitions, humana, que bueno, ce soit es les algo transitions que nos écologiques ou les comprometemos transitions mucho, esto estamos énergétiques. muy comprometidos con las Mon collègue transiciones, la parlera transición tout à l'heure ecológica, la transición de l'école energética. d'ingénieurs Mi colega va a SUPENR. hablar de la Donc, escuela de on est très ingeniería, por engagé ejemplo. dans Entonces tous estamos les effets realmente de muy transition comprometidos et en todos los efectos de on las profite de notre transiciones. pluridisciplinarité Aprovechamos pardon, esta pour s'engager pluridisciplinaridad dans ces transitions para en connectant des sciences participar humaines de et esta sociales avec des transición, sciences, conectando las ciencias les humanas y sciences dites sociales dures, etc. con las ciencias llamadas Donc duras, notre por université, ejemplo. c'est à peu près Entonces, 9 nuestra 800, 10 000 universidad tiene étudiants unos et nous sommes très orientés 9.810.000 vers estudiantes, l'international. Et là, muy mon collègue en orientados hacia el parlera área plus en internacional. détail tout à Mi l'heure. colega se los va a explicar. Quelques chiffres clés, donc je l'ai dit, Algunas cifras environ claves, 10 000 como les étudiants, dije, bueno, 450 cerca de 10.000 chercheurs, estudiantes, enseignants-chercheurs. Nous avons en 450 France un double docentes statut. investigadores. En Francia tenemos Nous este doble enseignons et nous estatus. sommes chercheurs en même y temps, a la vez à peu somos près autant de personnel investigadores. administratif. Otro Nous avons tanto 9 de sites cuanto en a personal région, 9 sites administrativo, hay d'enseignement en 9 région, sitios de enseñanza 4 en la facultés, región, à peu 4 près 80 facultades, 000 euros, 80 000 unos mètres carrés de 80.000 bâti metros et cuadrados 90 millions de d'euros de budget. edificios y Donc on a 90 17 millones laboratoires de de euros recherche, de des plateformes presupuesto. technologiques, Tenemos nous en 17 parlerez tout à laboratorios l'heure de parce que c'est un investigación y las lien plataformas fort avec tecnológicas les entreprises. están en Plusieurs fuerte laboratoires vínculo con las d'excellence. empresas. Hay Quelques varios mots laboratorios de excelencia. sur y SUPENR, peut-être, Didier? Oui, alors algo, SUPENR, Didier, c'est que une podés école decir. d'ingénieurs qui SUPENER fait es una partie du escuela de réseau INSA ingeniería que forma et parte qui de la est, red c'est d'ailleurs la INSA. seule en France, Es la única en dédiée Francia intégralement aux consagrada énergies renouvelables, toutes les integralmente a énergies las renouvelables. energías renovables, Évidemment, le todas las laboratoire energías Promesse, qui est renovables. support Evidentemente, de cette el école d'ingénieurs, laboratorio a un es el focus soporte de sur esta escuela l'énergie de solaire, ingeniería mais au y sein de hace l'école foco en la d'ingénieurs energía SUPENER, solar, pero on en traite la escuela de absolument de tous les ingeniería profils SUPENER se d'énergie tratan todos los renouvelable et perfiles des de las mix energías énergétiques, en fait, renovables y las puisque très mezclas souvent, les énergies energéticas en renouvelables definitiva, n'interviennent porque a pas menudo seules, mais las en mix avec renovables no d'autres están types solos, d'énergie. sino mezcladas con otras Et donc, energías. c'est Y une en école qui est
frecuencia es depuis una pas mal escuela d'années que sous le existe desde format hace bastantes Réseau años INSA ya y depuis 4 en ans formato et qui Red forme donc Red des ingénieurs INSAT desde hace unos 4 à años niveau y Bac plus forma 5 ingenieros qui con en el parallèle en nivel général de valident bachillerato más un 5 años de master estudios, lo d'énergie cual en valida un parallèle máster en et avec energía un en taux paralelo en d'employabilité general, qui est con una quasiment tasa de 100%. empleabilidad Et de une très très forte 100% sélection, puisque prácticamente pour y vous una donner une selección muy idée, fuerte, porque para darles actuellement una on est idea, en phase actualmente avec la région, avec estamos les partenaires con la región, locaux, con nuestros socios de monter locales, un bâtiment pour estamos cette école et creando donc un on est un petit peu edificio para esta limité escuela, dans les entonces flux estamos un annuels poco et on limitados en a cuanto al chaque flujo année anual pour y cada año moins de 50 para nouveaux tenemos arrivants, menos de plus 50 de 7000 nuevos demandes. alumnos, Donc ça vous donne une idée pero de con l'attractivité 7.000 de ce genre solicitudes. de Esto les da una formation idea et de de la cuál es el spécificité. atractivo de este tipo de formación y de su Donc, je especificidad. finis juste cette diapo avec Y yo la acabo petite note entonces en esta bas. diapositiva Alors, con la ça, nota que c'est très está nouveau dans les universités abajo. Esto es françaises. algo muy nuevo en las On universidades a les francesas. prérogatives d'enseignement Tenemos et de recherche, comme toutes prerrogativas de les enseñanza y de universités, investigación depuis entre todas la las nouvelle présidence en universidades France y et en desde la particulier nueva ce presidencia de qui a été délégué Francia, au niveau du en ministre particular de lo que se l'enseignement supérieur et de le la recherche, delegó al notre ministro ministre de de Enseñanza tutelle. Superior e Investigación, que es nuestro Nous ministro de avons maintenant tutela. une vocation à Tenemos ahora évidemment créer de l'innovation, vocación mais aussi de para crear l'entrepreneuriat. innovación, C'est-à-dire que sí, nous pero avons une también nouvelle para mission à dedicarnos l'université. Alors, al c'est en emprendedorismo. train de se Tenemos mettre una en nueva place. misión en la Nous avons universidad comme que se está vocation implementando. Nuestra de vocación guider nos es étudiants vers ce qu'on appelle la guiar a nuestros posture estudiantes entrepreneuriale, hacia lo que se llama una c'est-à-dire postura de plus en empresarial. plus de faire de Es nos decir, que jeunes cada vez des más acteurs de la nuestros société jóvenes se conviertan en dans actores la de la voie de la création sociedad d'entreprise. Donc, je en vais la maintenant passer la parole creación de à mon empresas. collègue Y le paso concernant la le palabra côté a mi colega que se va a international, ocupar et puis après je reprendrai del sur le área côté transfert internacional innovation. y luego yo vuelvo Oui, alors, para il y a hablar une sobre transferencia e caractéristique innovación. fondamentale de Bueno, l'Université hay de una Perpignan, característica c'est son fundamental caractère international. que es Qui el est carácter historique. C'est pas internacional de esta quelque chose universidad, que es d'extrêmement histórico, no récent, es une algo création muy nouvelle, reciente, c'est quelque chose ni d'historique. algo Avec nuevo, no, es algo quelques chiffres que histórico. j'aimerais vous Y partager avec aquí vous algunas cifras chaque que quiero année, compartir con ustedes. depuis très Cada longtemps, año, 120 desde hace nationalités sont mucho, représentées hay parmi les étudiants 120 de nacionalidades l'Université de Perpignan. representadas 120, entre c'est los exceptionnel. La estudiantes plupart des de la universités, quand Universidad elles de développent des Perpignan. stratégies 120 es internationales, elles excepcional. se focalisent sur quelques La pays mayoría de las cibles. universidades, cuando desarrollan estrategias Nous, dans notre internacionales, cas, se on est vraiment focalizan en sur algunos un panel países énorme objetivos. de pays, No, en nuestro 120 caso, parmi el 180 qui panel existent es dans le monde. enorme de Et los países, encore plus 120 impressionnant, on va dire, c'est le sobre taux 180 d'étudiants del mundo. étrangers Y qui lo más est impresionante chaque es année entre 20 et el que 25%, la sachant tasa de que la estudiantes extranjeros moyenne que en entra cada France año, que est es entre plutôt el aux 20 environs y de 25%. 13%, même Sepan sur les que grosses el universités promedio en parisiennes. Francia Et ça, es de un c'est une 13%, richesse, más o menos, c'est une richesse incluso en pour las notre grandes formation parce que universidades de París. ce sont Esto es des una jeunes qui vont riqueza ensuite rentrer para dans leur nuestra pays, formación, développer des nouvelles porque relations, son ce sont les jóvenes que futurs chercheurs, luego volverán a sus países, collaborateurs desarrollarán des nuevas relaciones, universités, et son los ces gens-là futuros vont ensuite investigadores y être des vecteurs de colaboradores de collaboration las avec leur pays universidades. Y d'origine. estas Donc ça, c'est vraiment une personas richesse serán pour nous et vectores de c'est très colaboración con naturel. sus países Alors de origen. évidemment, O sea que en esto para situation nosotros de es una pandémie, là, gran je vous ai mis riqueza. quelques Y chiffres evidentemente en la sur situación de la notre pandemia, situation bueno, actuelle. acá hay Évidemment, algunas cifras sobre les la taux sont situación moindres. actual. Vous pouvez facilement le Evidentemente, comprendre. On a cette année los quand même, niveles malgré han tout, malgré cette descendido, situation de fácilmente se pandémie, comprende 82 esto. De todos modos, y a pesar de esta situación de pandemia, plus de este año hay 7500 82 étudiants, nacionalidades 16%, presentes y d'étudiants más de étrangers. 7.500 C'est exceptionnel estudiantes dans une extranjeros, situation de o sea, pandémie. Alors, les 16%. Esto les es pays les plus excepcional représentés, para la vous voyez que là, situación on a quelques actual. pays, je vais pas les Los citer países tous, mais más les pays representados, sont ustedes évidemment les ven pays aquí, partenaires classiques no voy des a mencionar universités todos los países, pero los países du sud de la evidentemente France, le son Maroc, los l'Algérie, la Tunisie, mais vous voyez qu'on a que aussi se asocian clásicamente a las universidades del sur de Francia, Marruecos, Argelia, Túnez, pero vean también que hay países donde con estudiantes de muchos países del resto de África, de países asiáticos, y con respecto a América del Sur en el sentido más amplio, América del Sur, Caribe, América Central, ustedes ven todo el panorama, una parte de los datos fueron cortados, pero bueno, hay una distribución, una gran representatividad de Ecuador, luego muchos de Colombia, luego Brasil, Perú, les daré algunos elementos a partir de los datos que tenemos. También está Haití, Honduras,
Y Argentina representada, Argentina es la parte de color verde oscuro a la izquierda. Efectivamente tenemos algunos alumnos argentinos que están inscritos y que están actualmente en el campus. Esto es una parte de lo que podemos decir a nivel internacional de la Universidad de Perpiñán, pero no es solo enseñanza y relaciones con los estudiantes, el atractivo que tenemos, sino también hay movilidad, nuestros estudiantes se desplazan por el país. Y también es importante entonces el servicio de Relaciones Internacionales tiene vínculos con otras universidades. Aquí pueden ver que tenemos una gran cantidad de acuerdos internacionales, esto en cuanto a la movilidad en ambos sentidos, acuerdos Erasmus a nivel europeo, pero también con universidades del mundo entero, y el Servicio de Relaciones Internacionales muestra la política del establecimiento, es una política verdaderamente volcada hacia lo internacional. Hay 13 personas que trabajan sobre los diferentes aspectos del área internacional, no solo en cuanto a la movilidad, sino también sobre las capacidades. Les cito el hecho de tener coordenadas de muchas posibilidades, coordinando, por ejemplo, un máster Erasmus Mundus, que fue renovado 2 veces. Es algo excepcional. Son másteres internacionales. Donc, je reprends le volet entrepreneurial. Vuelvo sobre el aspecto de la vinculación con las empresas y el establecimiento. Entonces, hay varias conexiones. La primera conexión es lo que ustedes ven a la izquierda, son los proyectos en colaboración que podemos hacer con las empresas. Digamos que son proyectos que están muy en el origen de una valorización, una transferencia económica, proyectos que van de 1 a varios millones de euros en función del quien financie, ya sea la región en rojo o Europa directamente, que puede financiar hasta varios millones de euros para algunos proyectos de investigación colaborativa entre las empresas y los laboratorios de investigación. Luego también la segunda etapa sería la investigación aplicada, que puede hacerse en 2 sitios. Esta es la alternancia justamente que les presentamos antes, es la alternancia, pero para un doctorando, o decir, que es alguien que va a preparar su tesis, una tesis según el convenio CIFRE entre el laboratorio y la empresa. Esto es particularmente interesante como dispositivo para la empresa porque el Estado está financiando el 50% del salario del doctorando. La empresa también se beneficia con ventajas fiscales cuando se trata de una empresa joven e innovadora, que es un estatus particular que puede tener una empresa, de una startup, digamos. Entonces, si la empresa tiene este estatus, todavía hay incluso otros efectos benéficos por cargas sociales de las cuales está dispensada, y podemos considerar que, en definitiva, con este dispositivo, un doctorando asalariado viene a costar 1/5 de lo que corresponde en persona, no correspondería. Entonces, hay un dispositivo particularmente interesante, también desarrollado en Francia, que se llama CIR, es Crédito Impuesto Investigación. Es un dispositivo para apoyar los salarios y costos estructurales de las empresas, que permite a las empresas, y ustedes verán que también tiene relación con los establecimientos universitarios, que permite bajar el costo de la mano de obra, y este descenso del costo se multiplica por 2 si está en relación con una universidad. Entonces, es un dispositivo que realmente tiene mucho incentivo para que las empresas hagan innovación y se estén en relación con las universidades. Y además, en Perpiñán tenemos plataformas tecnológicas. Ante todo, una plataforma es un modo de compartir equipamiento de muy alto nivel entre un laboratorio de investigación para promover la innovación y la excelencia, pero también son prestaciones de servicios externos dirigidas hacia la empresa. Aquí encontramos las especialidades, algunas especialidades de establecimientos que están en la plataforma NRMAT, que tiene que ver con energías renovables, que hará certificación
de paneles solares, por ejemplo, para las empresas que desarrollan estos dispositivos. Hay otras plataformas, por ejemplo, de biología molecular, de biotecnología marina o de biodiversidad marina. Todas estas plataformas están abiertas hacia lo privado, pero proponen prestaciones. Y tenemos bastantes colaboraciones también relacionadas con las grandes compañías nacionales. Ustedes deben conocer Sanofi o Veolia, por ejemplo, o Total, en medio ambiente, en informática IBM, EADS. Podemos tener colaboraciones con los grandes grupos por convenios de investigación y los distintos dispositivos que ya les mostré, pero también con pequeñas estructuras, lo que llamamos pequeñas y medianas empresas, voy a hablar de dos estructuras en particular, dos empresas en particular. Una que se llama Aquinaum Paralel, son sociedades que fueron creadas en el establecimiento y hay una asociatividad entre la empresa de hecho y la universidad. También habrá estructuras más regionales de investigación regional. Hay mucha asociación con la industria y además de la asociación que tendrá con la industria y con la parte privada, hay una capacidad en la Universidad de Perpiñán de crear empresas. El edificio que ustedes ven es una incubadora. La incubadora, ¿para qué sirve? Se crea a partir de una idea innovadora para crear una startup y desarrollar un negocio a partir de un saber que sería o no, como verán, creado en los laboratorios del establecimiento. Entonces, la misión es la detección de proyectos, es el seguimiento del proyecto y evidentemente el apoyo. Esto tiene que ver con tres tipos de público. Evidentemente los estudiantes, los jóvenes graduados, un tercio más o menos, los investigadores del establecimiento, otro tercio, pero también personal externo. Podemos incubar empresas de fuera del establecimiento con la condición de que haya una relación con los laboratorios de investigación del establecimiento. Una pericia técnica, por ejemplo, o tiene que haber una relación con el laboratorio de nuestro establecimiento. El objetivo, por supuesto, es transformar una idea en startup y nos interesa mucho esto dentro del territorio. Estamos muy anclados en nuestro territorio, muy arraigados. El territorio es importante en nuestra incubadora de empresas. Participamos en la emergencia de talentos, en la creación de empleos, en el territorio, en el entramado territorial. Voy a citar PMM. PMM es algo que está antes de la selección de los proyectos que vamos a aceptar en la incubadora e inclusive seguir los proyectos y luego puede acompañar los proyectos a la salida de la incubadora. Todo esto está en una lógica territorial. Entonces, lo que proponemos en nuestra estación de incubación es oficinas, ayuda personalizada, un apoyo financiero para hacer estudios de mercado y también el establecimiento de redes, que es primordial cuando se desarrolla una actividad económica. Pequeño balance, después de 3 años de existencia, nuestra estructura sensibilizó más o menos unas 2.000 personas, 700 el año pasado. Hemos detectado 300 proyectos en total. Acompañamos 38 proyectos en un término de 3 años, lo cual permitió crear 15 startups, lo cual da, así de memoria, 22 empleos directos. También tenemos redes especializadas en la incubación y el desarrollo de empresas regionales e internacionales. Estamos en conexión con la incubadora de Toulouse y la de Barcelona y de las Islas Baleares.
tenemos varios artículos de prensa para presentar un poco nuestro trabajo. Ahora le voy a ceder la palabra a mi colega que les va a presentar un proyecto que establece el vínculo entre todo esto que yo les acabo de presentar. Bueno, entonces aquí estamos en la interacción entre el aspecto internacional y el empresariado. En un primer momento, en el origen, con Toulouse UFMP, es la Universidad Federal de Toulouse Méditerranée, Pirineos Mediterráneo. Montamos un proyecto con la Embajada de Francia en Quito, es decir, en Ecuador, un proyecto bastante grande referido a la formación doctoral. Nos quedamos en este ámbito académico. Este proyecto de fin de 2018 fue aceptado con un presupuesto de 450.000 euros por 2 años. Uno de los objetivos de este proyecto era participar en, ¿cómo decirlo?, la mejora de la formación doctoral en cierta cantidad de universidades ecuatorianas asociadas y la concretización de esto, más allá de esto que se hizo en presencia o a distancia, fue la implementación de 31 tesis en cotutela o en cosupervisión. Cada vez tenían un director de tesis ecuatoriano y un director de tesis francés, entre Ecuador y la UPVD en Toulouse. 31 tesis en 2 años con una situación de pandemia. Ante este éxito, la Embajada de Francia en Quito nos solicitó que siguiéramos colaborando. Y ahí entonces interviene el empresariado. Ahora estamos implementando la continuación de los proyectos FPI, proyectos del Ministerio de Asuntos Exteriores, proyectos que estamos implementando siempre con Ecuador y con la Embajada de Francia en Quito. Tiene que ver justamente con el trabajo sobre esta posición del empresariado, de la que habló mi colega antes, esta posición de la empresa en las universidades para promover la transferencia de tecnología del laboratorio hacia una startup o hacia una colaboración con las empresas por medio de patentes o de innovaciones. La enseñanza y, ¿cómo decirlo?, la creación y la motivación de los estudiantes hacia el empresariado y también acciones tales como la creación de una incubadora, el refuerzo de las incubadoras existentes en Ecuador y luego los proyectos que son de tipo colaborativos, del tipo hackathon, donde tienen empresas que plantean problemas tecnológicos o de servicios que tienen, no necesariamente de ciencia y técnica, puede ser también en el ámbito de las ciencias humanas. Entonces, la innovación y el empresariado no están solamente en el ámbito tecnológico. Y entonces, empresas que tienen necesidades innovadoras y que requieren grupos de estudiantes que vayan a trabajar en estos proyectos de manera, digamos, competitiva, con equipos que están en el lugar. Y esto se transforma en una especie de competencia para responder a estas necesidades de las empresas. Lo que se llama un hackathon. Entonces, esto es lo que estamos desarrollando en el ámbito internacional, en este caso en Ecuador, pero bien, por supuesto también lo hacemos con otros países de América del Sur. Quiero subrayar que una de las prioridades del desarrollo internacional de la Universidad de Perpignan es América del Sur. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, muy interesante todo lo que han contado, la verdad que desde cómo se vincula la relación con las empresas. Tenemos varias preguntas que nos han llegado desde los canales y que quisiera ordenar un poco para preguntarles. Hay una primera pregunta sobre la Agencia de Desarrollo, ¿no? ¿Cómo es el financiamiento de la Agencia de Desarrollo? Según entendemos, hay fondos de cohesión del FEDER, también están fondos de Horizonte Europa,
del Estado francés, de la región, también hay del sector privado, ¿es así? ¿O cómo sería la estructura de financiamiento para entenderlo? Oui, tout à fait. Donc, Sí, claro. Bueno, estos grupos de desarrollo económico es un grupo de interés público y en nuestra organización tenemos las cámaras consulares, tenemos una cámara de comercio que nos entrega fondos cada año, una cámara artesanal, la cámara de agricultura, y la hemos conectado con la comunidad de Perpignan, que también nos financia todos los años. Y fondos también de la Unión Europea, ¿ustedes también cuentan con fondos para proyectos de la Unión Europea? Tout à fait, on participe a... Sí, claro. Participamos, tenemos una persona que se ocupa a tiempo completo de los proyectos europeos y que va a captar estos fondos europeos para llevar adelante proyectos transfronterizos. Tenemos dos en este momento, uno de transporte ferroviario y otro en el turismo. Entonces, son fondos europeos en este caso, en estos casos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Hay una estrategia de Francia complementaria a la estrategia definida por la Unión Europea en cuanto a este rol o en cuanto a estos programas de vinculación? ¿Cuál es el rol del Estado francés en los programas de vinculación entre la universidad y las empresas? La estrategia es común. En fait, la estrategia es común, como muchas estrategias. De hecho, la estrategia empieza con proyectos europeos, de hecho, que se someten a un panel de expertos europeos de todos los países europeos y que van a ocuparse de ver cuáles son las direcciones que hay que tomar. Esto de lo que les digo, esto de lo que les hablo es cierto para muchos ámbitos, inclusive las relaciones entre universidad y empresas. Entonces hay un panel de expertos que va a ver cuáles son las orientaciones que hay que tomar. Esto tiene que ver con las relaciones con las empresas, con los dispositivos, el bienestar y el envejecimiento. Hay muchas temáticas. Estos expertos han buscado establecer lineamientos sobre las próximas convocatorias para proyectos. De hecho, las estrategias de los países, porque esto lo propone cada país, luego esto va a ir a la Comunidad Europea de vuelta y el Estado francés y las universidades francesas van a seguir estas directivas. Y luego las convocatorias para proyectos nacionales. En Francia tenemos la Agencia Nacional de Investigación, va a ocuparse de seguir las directivas europeas. Las temáticas, las maneras de redactar, lo que se espera respecto a los proyectos, ya sean nacionales o europeos. Lo que se espera de estos proyectos va a ser cada vez más uniforme. No sé si ha sido muy claro. Puedo darles un ejemplo. Se espera mucho de las relaciones con la sociedad, de una temática respecto a la igualdad hombre-mujer, por ejemplo. Son voluntades que emanan de cada país, que van hasta Europa y que vuelven luego a cada país. Muchísimas gracias. Sí, son políticas transversales, ¿no? Que de alguna manera vuelven y encuadran todo lo que es las políticas de cada país. También una pregunta que acá nos están haciendo. ¿Cómo se definen las áreas de investigación? ¿Qué participación tienen las empresas en esas definiciones? Esto puede ser tanto para Laurent como también para la universidad, ¿no? Es decir, cómo se definen las áreas de investigación, o los temas a investigar. Alors, ce ne sont pas les entreprises qui vont définir les thèmes de recherche.
ce sont les Los temas de laboratoires. investigación no los definen las empresas, son los laboratorios que están al servicio de la comunidad, de la sociedad, son los que determinarán los temas de investigación. O sea que es así como se encuentran estos datos. Un laboratorio que, por ejemplo, trabaja en energías renovables o robótica, tiene la voluntad de responder a una necesidad de la sociedad por su esencia, incluso una necesidad económica. Entonces, tiene que ver también con la financiación, por supuesto. Si tenemos dinero para el desarrollo de acciones de investigación, es necesario que se responda a una necesidad. Y así es como se define en última instancia. Mi colega Deli Merrill les va a dar alguna precisión. Para nosotros es un poco distinto porque no somos una universidad, sino un instituto tecnológico. Y es a la inversa. La universidad hace investigación y nosotros hacemos innovación, pero para las empresas nos solicitan los temas sobre los cuales quieren trabajar. Y ahí intervenimos, pero no es investigación, es innovación, que es un poco distinto. Claro. Claro, perfecto. Sí, entendemos bien la diferencia entre investigación e innovación. También hay unas preguntas para ti, Laurent, con respecto al Fab Lab que mencionaste. Hablaste de que las empresas de la región usan el Fab Lab. ¿Y estas empresas tienen que pagar, tienen acuerdos con ustedes, usan también los recursos humanos que tienen ustedes en el Fab Lab? Y también otra preguntita con respecto a lo que mencionaste de los jóvenes que están involucrados y que también están en las empresas. ¿Estos jóvenes están como pasantes rentados en las empresas? ¿O que nos amplíes un poco todo eso porque nos pareció muy interesante. Muy buena pregunta. ¿Quién paga a los alumnos que están en aprendizaje? Hay dos cosas que hay que comprender en la formación. Está el costo de la formación, porque hay un costo, y el salario, el sueldo del joven, porque que ya no es un estudiante, sino que es un empleado de la empresa. Es un empleado que cobra el salario de la empresa. Ya no es un estudiante en el sentido universitario del término. Entonces, su salario es pagado por la empresa. La formación es pagada también por la empresa porque por lo que nosotros llamamos como un impuesto, que podemos considerarlo un impuesto. O sea, es una tasa de aprendizaje. Cada empresa en Francia debe pagar, creo que es 1% de su masa salarial, y es algo obligatorio para financiar el aprendizaje. Y desde el momento en que la empresa paga este costo, esta es una carga, digamos, que le es impuesta, así como pagos sobre las personas discapacitadas. Esto es un monto que hay que pagar al Estado, y el Estado reúne este dinero y lo devuelve al centro de formación. O sea que de modo indirecto la empresa es la que está pagando la formación del joven y además su salario. Y lo que hay que comprender detrás de este principio es que con frecuencia el aprendizaje es considerado como un preempleo. Durante 2 o 3 años van a tener la posibilidad de probar a un joven, por ejemplo, en este caso, en cuanto a sus diferentes fases de aprendizaje, transmitirle el método propio de la empresa de funcionamiento, y en el momento en que el joven reciba su título va a ser 100% operativo porque habrá sido formado tanto por la escuela como por la empresa. Entonces, todo el interés del aprendizaje para una empresa es conservar a ese joven, y también está esta noción que hace que un joven que ustedes mismos formaron durante 2 o 3 años va a ser mucho más fiel que un ingeniero que hayan sacado de otra empresa, que tal vez lo estén pagando más caro, pero que va a estar más interesado por el dinero que por la empresa en sí. Entonces, no es el mismo enfoque, pero bueno, para volver a la pregunta inicial, la empresa paga el salario. Este es un costo que es menos importante que un salario total, porque es un 53 a 60% del salario mínimo, lo que se llama SMIC en Francia, es el costo salario mínimo. Y para la formación, bueno, esta tasa de aprendizaje que pagan las empresas es lo que está financiando las formaciones de estos jóvenes.
Ay, muchísimas gracias. Muy Y claro. la pregunta sobre el Fab Lab. Sí. Cuanto al Fab Lab, ¿cuál era la pregunta? Pregunta sobre el Fab Sí, Lab. que Si le las empresas que usan el Ah. Fab Lab, ¿cómo es el acuerdo? ¿Pagan, no pagan? También tiene que ver con el pago, ¿no? Alors, c'est un peu Bueno, au cas par cas. Parce que según el caso acá, porque hay muchas empresas que vienen buscando innovación, entonces ahí vamos a considerar cuál es la cantidad de días de trabajo y vamos a intervenir como si fuéramos una empresa de servicios. Entonces se factura por día, pero si ellos utilizan maquinaria, es locación de maquinaria, así como se lo puede encontrar en un Fab Lab clásico. A utilizar una impresora, por ejemplo, puede ser X euros por hora o para utilizar una CNC, en fin. Pero o bien se utiliza la maquinaria y es locación de maquinaria, o bien se hace innovación y entonces se interviene como si fuéramos una empresa de servicios por cuenta de la empresa. Perfecto. Acá tengo una pregunta también. ¿De quiénes son las patentes que resultan de la investigación? ¿Las empresas o la universidad? en France, c'est En Francia está muy reglamentado esto. Una patente que surge de la investigación pública. Es decir, hay una estructura que se llama SAT, Sociedad de Aceleración y de Transición Tecnológica, que garantiza la transferencia de la innovación hacia lo privado, el área privada. Y como una patente, es decir, que la SAT va a estimar el valor de la innovación, su valor comercial, la novedad, y con business developers va a cuantificar el saber, va a darle un costo a ese saber y esa innovación. Entonces, si hay dinero que se logra a partir de esta innovación, porque, se puede conseguir dinero sin patentes también, por eso me extiendo. Entonces, si hay royalties, digamos, que son percibidas a causa de la innovación de la investigación pública, estos royalties se redistribuyen de este modo: 50% para el investigador, 25% para la universidad y 25% para el laboratorio. Bien, muchísimas Así gracias. es. Y Bueno, luego los modos de percepción pueden ser sobre tal innovación, no sé, depende de los ámbitos, pero puede ser desarrollar un software o un tipo de diagnóstico, por ejemplo, el 5% del volumen de negocios de la empresa relacionada con esta innovación será percibido por la SAT y luego distribuido 50, 25, 25. claro. Una pregunta. ¿La Unión Europea pone solamente el 15% de la inversión en ciencia y tecnología? No, en ciencia y tecnología. ¿Cuánto es el porcentaje de inversión pública y privada en Francia? ¿Contamos esos números? ¿Tenemos esos números para conocerlo? ¿La inversión privada en qué ámbito? ¿En la investigación? Sí, no, de lo que es en total, si contamos toda la inversión en ciencia y tecnología, ¿cuál es el porcentaje, digamos, que tienen los privados en toda Francia, por ejemplo, o en la región de ustedes? ¿Cómo se contaría eso? Si es que tienen ese número, si no, no importa. Es una pregunta bastante general. Tengo... je ne connais pas personnellement. Personalmente no conozco esas cifras. Sí, tengo una pregunta para la Universidad de Perpiñán aquí, que hablaban de las nuevas misiones que tiene la universidad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta postura empresarial, entrepreneurship y de innovación. Cuando hicieron ese cambio de misiones en las universidades, ¿tuvieron como presupuestos adicionales o tuvieron que acomodarse con los presupuestos anteriores? Porque de alguna manera tienen más misiones y funciones que cumplir. ¿Cómo se financia? Finalmente volvemos al tema del financiamiento.
Es una transición que fue impulsada hace 2 años. Es muy reciente. Creo que el camino es largo, porque un docente investigador actualmente, los de mi generación, no fueron formados, no tienen esta cultura del empresariado. Didier y yo, por ejemplo, y todos los investigadores franceses, fuimos formados para hacer investigación y enseñanza. No nos dijeron que un buen día nuestro saber tendría un valor económico. Nunca nos habían dicho eso. Y entonces, de pronto, poco a poco, ahora las formaciones doctorales tiene una cierta sensibilización hacia la empresa, a la relación con la empresa, el dispositivo cifre que les mencionaba antes, que es una relación entre la empresa y la universidad. Bueno, la cultura está cambiando y bueno, puede llegar a implicar a una generación completa de docentes, investigadores, para que esto finalmente quede implicado en la cultura de las universidades, porque todavía tenemos una cultura muy académica. Esta famosa misión por ahora, entonces, bueno, se está implementando y basado sobre voluntarios, aquellos docentes investigadores que sean más sensibles con respecto a esta dirección que puede tomar la universidad. Hay algunos que no están interesados y no están obligados a tener esta línea. Sí, acá en la Argentina también compartimos esa cultura, por eso nos interesan todos estos temas de cómo vincular mucho más la investigación y con la innovación y con las empresas. Entonces, muy interesante lo que acaban de comentar. También parece que todos los intereses son en el financiamiento, ¿no? Pero bueno, ampliar para la universidad, ampliar lo que son los incentivos fiscales a las empresas y doctorando, que ustedes explicaron en las filminas, ¿no? Si pueden ampliar un poco más, ¿cómo son esos incentivos? Una empresa, o sea, hay varios dispositivos de ventajas fiscales. Como yo decía antes, una empresa que contrata a un estudiante que está haciendo una tesis, bueno, 50% del salario será financiado por el Estado. Está la ANRT, que es una agencia nacional, y es un dispositivo de incitación a incorporar una colaboración entre la empresa y la universidad. Y hay otros dispositivos. Si una empresa contrata a un joven que está preparando una tesis, creo que tiene unos 5 años con exoneración de cargas. Entonces hay un salario, por supuesto, que es reducido, porque bueno, en Francia las cargas patronales y salariales son importantes. Entonces, este dispositivo también es una incitación que va a hacer que las empresas contraten a doctores. Pero el panorama en Francia es muy particular porque tenemos muchas escuelas, muchas grandes, lo que llamamos las grandes escuelas. Y es muy distinto, creo, es diferente a los sistemas de América del Sur. Para nosotros es una herencia de la época napoleónica que creó lo que se llamó las grandes escuelas. Y las empresas tienen tendencia más bien a contratar a estudiantes que se hayan graduado en estas grandes escuelas. Y en los doctorados, el PhD, digamos, en Francia, a causa justamente para la empresa, estoy hablando siempre del lado de la empresa, para las empresas el PhD es menos reconocido en Francia que en otros países. En Francia, las grandes escuelas de comercio, de ingeniería en particular, son títulos muy valorizados y el PhD tiene un valor que lamentablemente no tiene reconocimiento suficiente y hay mecanismos justamente de incitación para contratar a doctores en las empresas. Mira, muy interesante, muy interesante. Pero ya has hablado de algo muy de las empresas, que no me acuerdo en la filmina, pero había una cosa específica de ventajas fiscales para algunas empresas que no era solo la contratación de los doctorandos. Pero bueno, no me puedo acordar en este momento, no tengo la presentación.
Pero bueno, muy interesante, ¿sí? C'est le CIR, le crédit. Es el crédito impuesto investigación, CIR, el crédito impuesto investigación. Este crédito es un dispositivo que permite reducir fuertemente las cargas salariales y que permite incluso participar en el funcionamiento de la empresa. La empresa que se lanza no es únicamente para startups, grandes empresas nacionales como Veolia, por ejemplo, o Total, también se benefician y mucho de lo que se llama CIR, este crédito impuesto investigación. Creo que es 40.000 millones de euros por año. Eso. Bueno, muy interesante. Como deducciones, ¿eh? Como deducciones, 40.000. Como deducciones, sí. Mira, bueno, luego les vamos a pedir material sobre esto porque nos parece muy interesante para hacer y vincular y generar incentivos en las empresas, ¿no? Para que se acerquen a los investigadores y que puedan trabajar con las universidades más. Quisiéramos, bueno, agradecerle, creo que estamos llegando al fin. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta más para hacer, pero quisiera agradecerles, realmente ha sido muy interesante. En esta primera parte tuvimos algunos problemas técnicos, le pedimos disculpas, que los hicimos parar, pero bueno, luego se van a poner en los canales, va a estar toda la traducción perfecta para que pueda ser escuchada por los argentinos en forma asincrónica, digamos. Esta es una hora que todo el mundo está trabajando aquí, generalmente los canales se escuchan más a la noche, estos canales, y los repetimos. Así que le quiero agradecer la participación a todos ustedes, y bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Leslie. Gracias a todos. Merci. Nosotros les agradecemos. Muchísimas gracias.